Esta predicación se llama Guarda tu salvación y corazón. Y vamos a comenzar en Proverbios capítulo 9. ¿Ya lo tiene? Y dice así la palabra. El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Aumentarán tus días, muchos años de vida te serán añadidos. Si eres sabio, tu premio será tu sabiduría. Si eres insolente, solo tú lo sufrirás. Todos para guardar nuestra salvación y nuestro corazón tenemos que ser sabios. Y ese es el compromiso que tenemos nosotros como iglesia. El compromiso de nosotros es guardar nuestra salvación y nuestro corazón. Y para guardar nuestra salvación y nuestro corazón tenemos que ser sabios. Para que de nuestra boca no salgan palabras corrompidas. Porque si de nuestra boca salen palabras corrompidas, de esas mismas nosotros vamos a comer el día de mañana. Porque por las palabras que digamos nosotros vamos a ser condenados o vamos a ser justificados. No solamente por hablar palabras, sino por pensar y por hacer hechos. Tenemos que cuidar todas esas partes de nuestra vida, porque no solamente el hablar malas palabras, sino también el pensar malos pensamientos y hacer malos hechos. Eso no nos van a llevar a guardar nuestra salvación en nuestro corazón. Eso nos van a llevar al infierno. Todos nosotros tenemos que ser sabios e inteligentes. Y para ser sabios e inteligentes tenemos que tener temor de Dios. Porque cuando lo reverenciamos como nuestro Dios, como nuestro Padre, como nuestro pastor y como nuestro todo, es teniéndole temor a Él. Y cuando tú tienes temor de tu papi, de tu Dios, Él te da sabiduría, Él te da inteligencia para que tomes decisiones sabias para tu presente, tu futuro y tu final. Porque si tú quieres ser sabio en tu propia persona, vas a fracasar y vas a tropezar y no vas a llegar. Tenemos que tomar su palabra, porque su palabra es la que nos va a guiar y nos va a llevar a ese destino final, que es una vida eterna, a través de la salvación. Porque si nosotros somos salvos hasta el final, podremos decir que estamos con nuestro Dios, nuestro Señor. Si no, no podemos asegurarnos que estamos con Él. La salvación se pierde. Hay gente que ha enseñado, hay personas que han enseñado otro tipo de doctrinas. Y esa doctrina para nada edifica a la iglesia de Jesús. Por eso la iglesia de Jesús es la que debe estar siempre preparada, siempre cimentada y arraigada en la roca que es Jesucristo nuestro Señor. Y para estar cimentados y arraigados hay que tener un devocional, hay que tener una relación, porque mientras más relación, mayor revelación de la palabra va a venir a la vida del cristiano, del Hijo de Dios. Para que no tropiece, para que no caiga en el pecado, porque ante Él no va a haber ninguna excusa y no va a haber ningún pero que valga. ¿Somos o no somos? ¿Somos ovejas de su prado o somos ovejas descarriadas? ¿O somos cabritos? Tenemos que examinarnos y ver qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Todo tiene un porqué, una causa o una razón por qué hace las cosas, o por qué piensa las cosas, o por qué dice las cosas. Y Dios lo sabe. Ante Él no nos vamos a esconder.
Entonces, si eres necio, vas a pagar tú solo. Vas a sufrir tú solo. Dios no va a sufrir contigo, ni conmigo, ni con nadie. Él por eso nos deja su palabra, porque su palabra es la que nos debe de regir y dirigir aquí en este mundo. No para decir, no lo sabía, no podía, ¿cómo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando no hay obediencia, lo que hay es desobediencia y rebelión. Y eso no es nada de Dios, ni es nada grato delante de sus ojos. Y si tú eres desobediente y eres rebelde, pues tú vas a pagar lo que tú estés haciendo, lo que tú estés diciendo y lo que tú estés pensando. Así que tenemos que ser nosotros sabios, inteligentes, y no de la sabiduría que ofrece este mundo, porque la sabiduría que ofrece este mundo en Santiago nos enseña que no es de Dios. Es la animal, es la carnal y la es diabólica. Ese tipo de sabiduría te va a llevar al infierno más rápido. Necesitamos la sabiduría que proviene de lo alto. Esa es la que nos va a llevar al lugar celestial, donde tiene moradas eternas para nuestras vidas, para su pueblo, para su iglesia. Entonces tenemos que tener bien claro que Él no va a pagar, Él no va a sufrir con nosotros. Tú vas a sufrir solo, tú y tu casa, o tu familia, tu descendencia, pero Dios no va a sufrir contigo, porque Él te está enseñando en su palabra, y si tú lo obedeces, Él va a cumplir lo que tiene establecido para tu vida. Si eres sabio, tu premio será tu sabiduría. ¿Y cuál es la sabiduría? Que se te van a alargar los días aquí en este mundo, se te van a alargar los años, se te van a abrir las puertas de bendición. No para que vivas en escasez, no para que vivas sobreviviendo, para que vivas en el plan y en el propósito que Él tiene establecido para tu casa. Si tú tienes temor de Dios, Él tiene todo para ti. Él ya tiene preparado las bendiciones. Si tú lo honras y lo obedeces en todo lo cuanto Él te dice, Él te va a dar todo. Porque en primer lugar la sabiduría que tienes no se puede comparar con la del mundo. Porque los que tienen la sabiduría del mundo buscan el placer, buscan el deleite, buscan lo material, buscan saciar su cuerpo. Y cuando tú tienes la sabiduría de Dios, tu mente nada más es llenarte de su presencia. Que tu alma esté regocijada y deleitándose en su palabra, en su justicia y en su verdad. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender como iglesia. Porque no viene por cualquiera que le están enseñando, no. Por la iglesia y al que le están enseñando la doctrina de Jesús. No la doctrina del hombre, no la doctrina demoníaca. La doctrina de Jesús, y la doctrina de Jesús aquí está establecida, porque Él escogió a profetas, Él escogió a apóstoles, para que toda su palabra estuviera establecida aquí. Él tomó sacerdotes, por lo tanto ya no se le puede añadir más a lo que ya está establecido. Y aquellos que piensan que la palabra fue para aquellos tiempos están mal. Y uno de ellos fue Maldonado. ¿Sí? Porque no ha entendido, porque nunca ha escudriñado la palabra. Si esta palabra fuera para los tiempos antiguos, Jesús no diría: yo soy el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Su palabra es eterna. Y si nosotros, unas personas llegan y nos engañan, si no estamos preparados, vamos a sufrir las consecuencias nosotros. Y por eso, como cristianos y como hijos de Dios, a nosotros nos corresponde que lo que estamos aprendiendo
viene de parte de Jesucristo nuestro Señor. Porque eso es lo que nos va a dar la salvación. Su verdad, su justicia. No es lo que diga una persona, no es lo que diga un hombre. Hay muchas personas que están predicando y traen hojas y hojas y hojas y están declarando la hoja en vez de declarar la palabra. ¿Que a la palabra de Dios le faltan más letras o por qué? ¿Cuál es la atribución por la cual lo usan de esa manera? Porque es el hombre el que está actuando. Y vemos cómo está arrastrando multitudes por la ignorancia. Por la ignorancia que hay en esas personas. Por depositar su fe en una persona. Aquí no debemos depositar la fe ni la esperanza en una persona. Debemos depositar nuestro todo en Jesucristo nuestro Señor, porque de Él es todo. Y tenemos que tomar decisiones sabias y decisiones radicales para que haya una renovación y una transformación en nuestras vidas. Vayamos a Filipenses 2, la carta de los Filipenses. Capítulo 2, versículo 12. Y esta es la carta que Pablo le manda a los Filipos. Y dice así: así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. ¿Qué es lo que pone Dios en el corazón del que obedece? No, del que desobedece, no. Está hablando de la iglesia que está obedeciendo. Cuando tú estás obedeciendo lo que Dios te está enseñando, Él produce el querer como el hacer en tu vida. ¿Y cuál es la finalidad? Para que se cumpla el plan y el propósito de Dios sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu trabajo. ¿Cómo debes de guardar esa salvación? Con temor y temblor. Y todo eso viene a través de la obediencia. No de lo que tú creas, no de lo que tú pienses. Es de lo que Él quiere para que se cumpla su buena voluntad. ¿Cuál es su voluntad de nuestro Padre? Es buena, es agradable y es perfecta. Y una familia que viva bien, no le va a faltar nada. Una que viva agradable va a vivir mejor. Y una que viva perfecta, pues va a disfrutar de todas las bendiciones del Padre. Y eso es lo que quiere el Padre para su iglesia, para sus hijos. Pero todo viene a través de la obediencia. Que aunque esté presente o ausente, me mantenga dentro de su voluntad. Y sea obediente, así como fue Jesús obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quieres que Él te ponga hambre? Obedece su palabra. ¿Quieres que te dé el crecimiento? Practica su justicia, porque Él es el que da el crecimiento. Nadie más te va a dar el crecimiento espiritual, más que nuestro Dios y Padre Celestial. Pero todo es a través del orden que Él tiene establecido a través de su palabra. No de lo que yo piense, no de lo que yo crea, no, de lo que me enseña su palabra. Y para ir creciendo y para ir de gloria en gloria y de victoria en victoria, debemos someternos a su voluntad. Y debemos regirnos conforme a su palabra, no a lo que yo piense. Entonces vemos que la obediencia
te guarda para que tú tengas una mente ejercitada, una mente sabia, y que tú honres a Dios en todas las cosas, en todo lugar donde tú te encuentres, en tu trabajo, en tu casa, en la escuela, donde tú vayas. Tú tienes que honrarlo, tú tienes que glorificarlo y exaltarlo. Que no se aparte el libro de la ley ni de noche ni de día. Porque cuando nunca se aparte ese libro de la ley de tu mente, de noche y de día, todo lo que hagas vas a prosperar. Y nadie te podrá hacer frente, dice su palabra. ¿Quieres que nada te haga frente? Obedécelo. Camina en su voluntad. Y van a ver que la gloria de Dios se va a manifestar sobre la familia, sobre los hogares. O sea, Dios es el que hace todo. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su voluntad. No la tuya, la de Dios. ¿Y cómo se va a cumplir la de Dios en tu vida? Cuando tú lo obedeces. Cuando tú estás cuidando tu salvación con temor y temblor. No nada más porque estás ahí en la iglesia y amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Qué sale de tu boca? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Y cuáles son tus hechos que estás desarrollando aquí en este mundo? Para que realmente seas temeroso de Dios. Para que de tu boca no se salga una palabra corrompida. ¿Cuál es tu verdadera identidad? ¿Realmente eres hijo de Dios? ¿O qué eres? Eres creación en medio de una iglesia. Nosotros tenemos que identificarnos como sus hijos. Y ese es lo que tenemos que entender nosotros y asimilar, que somos sus hijos, que ella pagó el precio. Y ahora hay que guardar esa salvación con temor y temblor a través de su doctrina. Porque si usted recibe otra doctrina que no sea la de Jesús, usted va a perecer y todo lo que haga va a ser en vano. Por eso Dios nos está dando el alimento para ir corrigiendo nuestras vidas, para ir perfeccionando nuestros pasos. Dice, háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida, depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. ¿De qué manera tenemos que vivir? Que todo lo tenemos que hacer con un corazón agradecido. Todas las cosas que tenemos que hacer para nuestro Dios con gratitud. Porque si tú estás contendiendo con tu hermano aquí en la iglesia, ¿qué estás haciendo? ¿No contienden los que están en el mundo? ¿No tenemos que ser diferentes que como camina el mundo? ¿No dice la palabra que estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo? Y ya no somos del mundo porque Jesús ya nos redimió. Aunque estamos en el mundo, pero ya no vivimos como vive el mundo, ya no pensamos como piensa el mundo, ni caminamos como camina el mundo. ¿Y por qué la iglesia no lo ha entendido? ¿Por qué no lo ha asimilado? ¿Por qué no le han enseñado? ¿Por qué no lo han exhortado? ¿O porque está dormida entre los muertos? A ver quién le alumbra, una persona muerta. A levantarte para que la luz de Jesús resplandezca en tu vida y nazcas un nuevo día en su presencia. Háganlo
todos sin queja ni contienda. No diga una cosa, todo. Para que sean intachables y puros hijos de Dios. Si no haces lo que te está enseñando, no eres un hijo puro. La pureza y la santidad. Y sin santidad nadie va a ver su rostro. Que te encuentren un varón perfecto, un varón que va creciendo a la estatura de Jesucristo nuestro Señor. Dice, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. ¿Cuál es la generación que está torcida y depravada? Toda aquella que está caminando en el mundo. Pero hay mucha iglesia que aún camina así, que no debe de caminar. Pero como no le han enseñado, no le han instruido y no lo han preparado, cree que todo está bien. Sin darse cuenta que todo está mal. Y eso delante de Dios para nada te va a aprovechar. Porque el día del juicio final te vas a quedar sumido en el hoyo. En el Hades o en el infierno, como le quieras llamar. Tenemos que tomar decisiones. Aquí necesitamos de decisiones. En esta generación, en este mundo, dice Dios, en ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. ¿No dice que somos la luz del mundo y la sal de la tierra? ¿Realmente estamos brillando? ¿O están vituperando el nombre de Jesús por causa de cada uno de nosotros? Por no disciplinar nuestra vida, por no obedecer las Escrituras, por no practicar la verdad. Y tenemos que examinarnos. ¿Cómo está tu vida? ¿Brillas como las estrellas en el firmamento? Que cuando vas caminando la gente se te quede viendo para decir, pues esta persona ¿qué tendrá? ¿Qué traerá? Porque yo siempre la veo contenta, siempre la veo con gozo, siempre la veo feliz. No como el mundo, que para estar feliz un rato necesita echarse una droga, necesita echarse un alcohol, y todo eso es temporal. ¿Realmente somos la iglesia de Jesús? Porque Él va a venir por una iglesia en santidad. Porque la generación que está torcida y depravada es toda aquella que está en el mundo. Todos aquellos que no quieren nada de Jesucristo nuestro Señor. Que ellos quieren vivir a como les place. Y si no lo tienen, lo agarran. Y si lo tienen, quieren destruir porque creen que tienen el poder, que tienen el control. Esa es la generación que está torcida y depravada. Y que lo que no le corresponde y no es de ellos, no les importa, se lo roban a su prójimo. Eso es lo que se vive ahí en el mundo. En la iglesia nada de eso debe de pasar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cómo estamos caminando? No nada más estar metido aquí, y lo vuelvo a repetir, y toda la vida lo diré. Porque para eso me ha escogido mi Señor. Para ser un instrumento en sus manos. Y para hacer su voluntad. Para eso estoy aquí. Y con gusto y con gratitud estoy aquí. No por un peso, no. Porque lo amo, porque lo dio todo cuando nadie daba nada por mí. Y ahora que las cosas han sido diferentes, aquí estoy en gratitud y por agradecimiento, honrándolo. Porque si yo lo honro, no lo voy a honrar como a mi Padre en la tierra. Lo voy a honrar en obedecerlo y tener temor de no hacer las cosas que no le agradan.
sino hacer todo lo que Él me enseña. Yo lo estoy honrando, yo lo estoy amando. Porque si yo lo amo, dice, el que me ama, guarde mis mandamientos. Si yo lo honro, yo lo amo, es porque yo guardo sus mandamientos y los practico. Y ese es el amor que debe tener un hijo para el Padre, así como el hijo lo tiene, como el Padre lo tiene para el Hijo. Debe de ser sin medida y sin límite. Él lo dio todo. De igual manera tú lo vas a dar todo, porque no es tuyo, es de tu Padre. Y tenemos que entender que sin Él nada podemos hacer. Vamos al Evangelio de Mateo. Capítulo 12. ¿Ya lo tiene? Versículo 33. Y dice así la palabra: si tienen un buen árbol, su fruto es bueno. Si tienen un mal árbol, su fruto es malo. Al árbol se le conoce por su fruto. Camada de víboras, ¿cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué tipo de árbol eres? ¿Eres un árbol bueno que da buenos frutos? ¿O eres un árbol malo que da malos frutos? Porque si eres un árbol malo que da malos frutos, dice Jesús, generación de víboras, y está tipificando al demonio, a Satanás. ¿Cómo alguien que hace lo malo puede dar algo bueno? Y es el engaño que está sobre la iglesia. Porque si le plació, hizo lo malo y al rato hizo lo bueno y viceversa, y se pasa todos los días haciendo lo malo y de cuentagotas hace lo bueno. Y siendo que debe de ser al contrario, nosotros debemos de ser un árbol que siempre esté dando fruto bueno. Porque el árbol que da buen fruto siempre va a alimentar a su prójimo, siempre va a alimentar al que tenga hambre y sed de conocer la palabra de Jesús. Ese es el árbol. Y eso es lo que tenemos que dar nosotros, dar fruto para engendrar hijos para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si eres un mal árbol, ¿qué fruto vas a dar? Que te digan, ¿esta era cristiana? Mejor así me quedo. Que seamos testimonio, con hechos, con palabras y con pensamientos. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que habla tu boca? ¿El Evangelio de Jesús? ¿La doctrina de Jesús? ¿O lo que te place hablar? ¿Qué es lo que habla? De nuestro corazón nace todo. De aquí, de este corazón, nace todo y sale todo. Y cuando nosotros pensamos o maquinamos pensamientos en esta mente y lo bajamos a este corazón, concibe uno el pecado porque lo declaras. ¿Qué es lo que estás concibiendo en tu corazón? ¿Pecado? ¿Qué es lo que estás haciendo? El que es bueno de la bondad que atesora en el corazón, saca el bien, pero el que es malo de su maldad, saca el mal. Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado, porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. Es una parte del juicio de Dios sobre la vida.
no solamente de lo que estás hablando. Si estás hablando palabras corrompidas es parte del juicio que te corresponde, pero si estás pensando también palabras desordenadas, también es parte de eso. Y si estás haciendo lo que estás pensando, otro poquito peor. Te va a absorber. Si guardas tu boca, si empiezas a que tu corazón adquiera sabiduría para que habla palabras de vida, palabras de esperanza, palabras de fe. ¿Qué tipo de árbol somos? Si nosotros no guardamos nuestra boca, no podemos guardar nuestra salvación. Así tan sencillo. Porque ahí hay mucho resentimiento, porque hay mucho rencor contra tu prójimo, contra alguien que te hizo daño, porque no has aprendido a depositarlo y a dejarlo todo en las manos de Jesús. Y porque de tu adolescencia todavía estás anciano y todavía lo traes cargando. Y ese no es problema de Dios, es tu problema. Porque tú lo vas a pagar tú solo, dice. Él lo va a sufrir contigo. Él nos está dejando su palabra para que sea la que nos instruya en su camino y nada más. Tú tomas la decisión de obedecerla o lo que tú quieras hacer. Pero si tú la desobedeces, tú vas a pagar las consecuencias solo. Y si tú lo obedeces, Él va a ser quien te va a bendecir. Él va a ser quien te va a guardar, quien te va a cuidar. Y el que te va a dar los días y los meses y los años que tiene preparados para tu persona aquí en este mundo. Y qué dichosos somos, ¿verdad? Vamos a ser felices porque si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aunque el enemigo se quiera levantar, Dios lo pone bajo control. No cuando estemos caminando en una religión, no. Cuando estemos en una relación. Porque a mayor relación, mayor revelación. Y la revelación es el conocimiento de la verdad de su palabra de nuestro Padre Celestial a nuestras vidas. ¿Quieres que Jesús nos absuelva? Guarda tu corazón. ¿Quieres que Él tenga compasión de nuestras vidas? Hay que dar buen fruto. Porque al árbol que no dé fruto será cortado, desarraigado y echado al lago de fuego. ¿De cuáles quieres ser tú? ¿De los que estén en su presencia? ¿O de los que sean que estén cortados y echados al lago de fuego? Tú decides. Cada quien va a decidir por su propia persona. Porque ni yo voy a hacer por nadie, ni nadie va a hacer por mí. Cada quien es por lo que hable, por lo que haga y por lo que piense. Cada quien. Ni voy a poder hacer nada por mi esposa, ni por mí, no. Por eso Jesús nos está enseñando. Y Él es el buen pastor. Y si Él es el buen pastor, Él nos va a llevar por senda de justicia por amor de su nombre. Porque Él nos ama y nos amó y nos seguirá amando toda la eternidad. Porque Él no tiene amor, Él es amor. Vamos a Gálatas capítulo 6. Seis de Gálatas. ¿Ya lo tienen? Y dice así: el que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. ¿Qué tenemos que hacer?
El que recibe una instrucción, el que recibe un discipulado, tiene que compartir todo lo bueno, no lo malo, que se le enseña. Porque aquí en la palabra se le enseña lo bueno, no se le enseña lo malo. Se le advierte de lo malo para que la iglesia sea exhortada, no para que lo haga. Se le enseña lo bueno para que el día de mañana sea mejor. Y cada día su vida vaya creciendo, tanto en sabiduría como en conocimiento. Y eso es lo que nuestro Padre nos enseña, para que cada día seamos mejor, delante de su trono, delante de nuestros padres carnales, nuestros hermanos, nuestros hijos, y que realmente vean un testimonio vivo, no nada más de pura palabra. Dice el 7, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. ¿Qué te está diciendo la palabra? Dios no puede ser burlado. Él sabe lo que estás haciendo, Él sabe cómo estás viviendo, Él sabe lo que estás hablando, Él sabe todo. Porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, le es contado por pecado. Y el pecado es muerte. El pecado es muerte. Pero si estás en su presencia, nada de muerte vendrá. Ninguna muerte repentina vendrá a tu vida. Esa muerte que va a venir sobre nosotros va a ser en el tiempo de nuestro Rey, cuando se haya cumplido su voluntad en cada uno de nosotros. Y si lo creemos, eso es lo que va a acontecer, porque al que cree todo le es posible. Si usted lo cree, usted lo va a recibir. Si usted no lo cree, pues será su incredulidad, será su falta de fe, será su falta de tener una relación. Pero nosotros tenemos que creer lo que Él nos enseña. Y está diciendo, no se engañen. ¿Quién es el que engaña? Es el enemigo. No se engañen, porque Dios no puede ser burlado. De Dios nadie se burla, cada uno cosechará lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. ¿Qué es lo que está sembrando? Para los deleites de tu cuerpo, ¿qué es lo que vas a cosechar? Vas a cosechar destrucción. Y es lo que te está enseñando Dios, que no porque estés aquí vas a llegar a la eternidad. ¿Qué es lo que estás sembrando? ¿Qué es lo que estás haciendo? Acorde a lo que hagas vas a ser juzgado. Si estás sembrando para tu cuerpo, de eso mismo vas a cegar. Si estás sembrando para el Espíritu, del Espíritu cosecharás vida eterna. ¿Sí? Porque los que piensan en la carne, en los deseos de la carne están, más que los que viven en el Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿En qué piensas? En los deseos de tu cuerpo. ¿Qué vas a hacer al rato? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Y con quién lo vas a hacer? Tenemos que tener esta mente ejercitada, porque el enemigo es tan astuto que a la iglesia la tiene dormida, la tiene moribunda. Y para eso Dios nos ha llamado, para que la iglesia se levante, para que cuando Él venga tome una iglesia gloriosa, radiante. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. ¿Cuál quieren agradar? Cosecha para el Espíritu, predica la palabra de Jesús, sea discípulo de Jesús, y que no te dé pena ni te dé vergüenza que te digan que eres cristiano.
Soy cristiano porque así le plació a mi Padre tomarme desde antes de la fundación del mundo. Y por eso estoy aquí con un plan y un propósito que cumplir aquí en esta tierra. Porque hay muchos que dan hasta vergüenza que le digan cristiano. Porque no tienen palabra. No tienen palabra de sabiduría. Nada más fueron mojados y remojados en una alberca. Y si tú eres su hijo, tú tienes que tener la sabiduría y el conocimiento de su palabra, porque la herencia nada más es para los hijos. No puedes dejarle tú la herencia al vecino. Se la vas a dar a tu hijo, y tu hijo debe de conocer lo que está establecido en la palabra. Esta es una herencia para los hijos. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Y luego dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. O sea, ¿qué quiere decir? Que si estamos caminando en el Espíritu y estamos cosechando para el Espíritu, y si no nos cansamos de hacer el bien y siempre perseveramos hasta el final, nosotros vamos a llegar a la meta. Porque si nosotros desistimos, todo eso quedó en vano. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencidos. No es en el tiempo que yo quiera, es en el tiempo que Dios tiene preparado. Por lo tanto, si yo me regreso y me desanimo, todo lo que yo hice, que coseché para el Espíritu, pues de nada aprovechó porque me regresé. Porque me desanimé o me desanimaron. Porque dijeron tal o cual cosa que me ofendió y lastimó mi alma. No ponga la fe y tu esperanza en la vida de un hombre. Pon tu fe y tu esperanza en las manos del hacedor de milagros, de nuestro alfarero, para que cambie y transforme nuestras vidas, para que su plan y su propósito se cumpla sobre cada uno de nosotros. Porque cosecharemos si no nos damos por vencidos. Vamos a cosechar, pero tenemos que ser de una mente renovada, no de una mente, no puedo, ya estoy viejo, porque ese tipo de mentalidad no la aprueba nuestro Padre. Tenemos que ser esforzados y tenemos que ser valientes. Eso es lo que nos enseña en su palabra. Eso fue lo que le dijo José: esfuérzate y sé valiente. No le dijo ya está todo en tus manos. Sí, ya lo tenía, pero él tenía que acción, tomar decisiones. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros también, esforzarnos para llegar a ese lugar celestial que él ya tiene preparado. No va a ser fácil, pero sí lo podemos hacer junto con él, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No es en mi fuerza, no es en mi capacidad mental, es a través de su Espíritu Santo, que él es así como guió a Jesús al desierto, así nos va a guiar por senda de justicia por amor de su nombre. No solamente el Espíritu Santo guió a Jesús al desierto a que tuviera un tiempo de una relación con el Padre, sino para que el Padre lo empoderara y regresara y descendiera en el poder del Espíritu. Ya no estaba lleno. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. No estar lleno del Espíritu Santo, estar en el poder del Espíritu, para que cuando estemos decretando una palabra, eso esté aconteciendo en nuestras vidas.
Porque eso fue lo que hizo Jesús. Y eso es lo que nos enseña a través de su palabra. Y eso es lo que tenemos de practicar nosotros como sus hijos. Porque usted no puede practicar una cosa que tu padre no te enseña. Porque si usted está practicando una cosa que usted le nació por su voluntad, por su manera de pensar, eso no tiene nada, no tiene sentido, no tiene fundamento delante de Dios. Lo que nosotros debemos de practicar es lo que nos está enseñando. Que sea una iglesia empoderada, no llena del Espíritu Santo, no, en el poder del Espíritu, dice la palabra que descendió Jesús. Para que se manifestara toda la gloria del Padre. Empezar a sanar al cojo, al paralítico, al ciego, al mudo. Para que se manifestara la gloria. Y solo de esa manera podemos llegar nosotros a esa dimensión. ¿No dice su palabra que los tiempos postreros serán mejores que los primeros? Y que mayores cosas nosotros haremos en su nombre? No se manifiestan porque la iglesia está desordenada, no está viviendo dentro de su voluntad. Cuando ordenes tu vida dentro de Jesús, otra cosa va a acontecer en tu vida. Nada de lo que aconteció en la iglesia primitiva, cuando comenzaron los apóstoles, que no era la sombra de Pedro, era el espíritu del Nazareno, que lo sanaba, que lo levantaba. ¿Cuándo se ha visto eso? Ya nada más le quieren dar fama al hombre. Es la ignorancia y el tontismo de la gente. Porque tenemos que ser más como Jesús, ser imitadores como hijos amados en Jesús. No como tal o cual persona, porque si la iglesia entendiera que cada uno de los que estamos aquí somos únicos, unigénitos, y no hay dos como yo, nada más hay uno. Por lo tanto, yo quiero ser más como Jesús. Entonces no debemos de cansar de hacer el bien, porque esos son los tesoros que estamos haciendo allá en los cielos. Las buenas obras que estés realizando aquí en la tierra con tu prójimo, con tu familia, con el desconocido, con el huérfano, esos son los tesoros que están subiendo al cielo. Para cuando llegues, todo eso va a ser recordado por Padre. Todo lo que tú hiciste, sea bueno o sea malo, todo eso va a estar escrito. Vamos a Mateo 24. Y en el encabezado del capítulo 24 dice: señales del fin del mundo. O sea, te está hablando lo último que va a vivir el ser humano aquí en la tierra. ¿Ya lo tienen? Dice: y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué es lo que se está levantando hoy en día? Falsos apóstoles, falsos profetas, falsos todo. Y si usted no está preparada y cimentada y arraigada en la roca que es Jesús y que es su palabra, usted también va a ir con esa bola de personas. ¿Por qué? Porque están haciendo herejías, son apóstatas, y a la gente la están envolviendo por miles de gentes. Les enseñan el evangelio de la prosperidad. Pues que la palabra no nos enseña eso. No, la palabra es
Todo. La palabra está completa. No podemos decir que mi ministerio es nada más hablar de las finanzas o del amor, no, de todo. Si Dios me escogió es para hacer su voluntad. Yo no puedo decir, no, yo nada más soy un predicador para las finanzas. No, eso no es real. Eso no es verdadero. Porque Dios estableció su palabra para obedecerla, no para que haga lo que yo quiera. Por eso hay tantos que se dicen profetas, hay tantos que se dicen apóstoles. Y como hablaba Guillermo Maldonado, es uno de ellos, herejes. Ese hombre trae, en vez de que agarrar la Biblia, ese hombre trae puño de papeles aquí y está, o una libreta y está enseñándoles a la iglesia. Y la iglesia toda tonta ahí, toda dormida, obedeciendo a la voz de un hombre. Y tantos con mañas y artimañas que hacen demoníacas. Pero está dormida en la iglesia. Y les hablan, va a venir tal fulano, y parece que va a ir Jesús ahí. Lo que debemos hacer es invitar a Jesús a nuestras vidas, invitar a Jesús a nuestro hogar, a nuestro trabajo, a nuestros hijos, para que Él ordene lo que tenga que ordenar y quite lo que tenga que quitar. Y por eso las almas andan para arriba y para abajo, encontrando o buscando dónde encontrar la libertad, dónde encontrar la sanidad. Porque todavía están esclavos del alcohol, hay unos que están esclavos todavía de la droga, otros están enfermos, porque no han entendido la palabra. Y esto es para toda la iglesia. En San Juan 8:32, conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Si yo conozco la verdad y la practico y la obedezco, me hace libre, me sana, me levanta, porque es Jesús. Y cuando yo honro la palabra de mi Padre, Él también me honra. Si yo lo amo, Él también me ama. Y no tengo que estar sufriendo por mi ignorancia. Tenemos que entender muy bien la palabra. Por eso en Efesios 4:18 dice, manteniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hay ignorancia, no la conocen, pero es por la dureza de su corazón. Cuando no abren su corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores, nada se les puede revelar. ¿Quieres que tu Padre te revele los secretos de su palabra? Abre tu corazón y empieza a tener una relación. Y vas a ver que Él te lo va a recompensar en público. O sea, Él no escribió por escribir, Él lo escribió para nuestro beneficio, si lo obedecemos, o para nuestra destrucción, si lo desobedecemos. ¿Qué quieres vivir aquí larga vida? Ordena tu vida. No con el hombre, no con el padre, no. Con tu papi. Y fíjense lo que enseña a través de las doctrinas Jesús. Mateo 23. (13 al 15). ¿Ya lo tienen? Mateo 23, 13 al 15. Y dice así: hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, le cierran a los demás el reino de los cielos, y ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, recorren tierra y mar para ganar un solo adepto, y cuando lo han logrado, lo hacen 2 veces más,
merecedor del infierno que ustedes. Le está diciendo que esa doctrina es errónea. Y que esa alma que se la están ganando a través de enseñarle una doctrina humana, a esa persona la hace más doblemente merecedor del infierno que de estar en el reino de los cielos. Y por eso es fundamental para la iglesia qué tipo de doctrina está recibiendo. ¿Qué tipo de doctrina está recibiendo hoy en día? ¿La de Jesús? ¿O la del hombre que te está apartando cada día más y más del plan y el propósito que Dios tiene para tu vida? Hay mucha gente que piensa que está haciendo lo correcto, pero te está enseñando una doctrina humana. Y esa doctrina humana te hace 2 veces mayor del infierno. Y sin posibilidad ni esperanza de ir al reino de los cielos. Tenemos que entenderlo bien. ¿Qué doctrina estamos recibiendo? ¿Qué enseñanza estamos recibiendo? Es fundamental para la iglesia de Jesús. Porque Él duró 3 años con los discípulos y Él enseñó lo que el Padre le dijo. Por eso Jesús diario tenía un encuentro con el Padre. Él tenía una relación en la madrugada y una relación en la noche. ¿Para qué? Padre, ya terminé este día. ¿Ahora qué voy a hacer el día de mañana? Y así sucesivamente Él siempre tuvo esa relación. No dice que un día fue y un día no fue. Él día con día subía. Y esa es la doctrina que Él le enseñó a sus discípulos. Y esta es la doctrina de Jesús y la doctrina apostólica. No la doctrina del hombre. Aquí está la doctrina de los fariseos. No es de Jesús, no es apostólica. Por eso esas personas que les enseñaban ese tipo de doctrinas erróneas, los hacían doblemente merecedores del infierno, que eran los saduceos, los fariseos, los ancianos, los escribas. Tenemos que tener mucho cuidado qué tipo de doctrina estamos recibiendo. Aquí no se trata de que traigas una falda hasta los tobillos. ¿Qué hay dentro de tu corazón? Porque lo que contamina al hombre es lo que sale de su corazón. No lo que te pones por fuera, no lo que tú comes. Es lo que sale de tu corazón. Ese es lo que contamina al hombre o a la mujer o a la persona. Dos veces más merecedor del infierno que ustedes. ¿Quién eran ustedes? Lo eran los fariseos, los doctores de la ley. Y al que le enseñaban lo hacían 2 veces más merecedor del infierno. Por el tipo de enseñanza, por el tipo de doctrina. Entonces tenemos que ver que no todas las doctrinas te llevan a la salvación y a la vida eterna. Tienes que empezar a pedirle a Dios que abra tu mente, que abra tus ojos de tu entendimiento. Porque si tú lo quieres hacer solo, nunca lo vas a lograr. Solo nuestro Rey es el que nos da la capacidad y nos da el crecimiento espiritual que nosotros vamos necesitando, acorde a lo que nosotros es hambre y esa sed que tengamos de su presencia. Porque el que quiera, el que tenga hambre, pues que pida. Y Él nos lo va a dar. Entonces vemos que este tipo de doctrinas para nada edificaban. Para nada edificaban para llegar al plan y al propósito que Dios tenía preparado. Ese no era el camino. Así como hoy en día hay muchas sectas, así como hoy en día hay muchas
denominaciones que se han levantado y solamente con un plan y un propósito de hacer su voluntad, no la de Jesús, para saciarse de sus deleites. Eso no es Jesús. Por eso tenemos que estar siempre, siempre orando, velar sin cesar. Y con esto vamos terminando. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios 15, versículo 1 y 2. ¿Ya lo tienen? Y esta es la carta que manda Pablo a los Corintios. Y dice así: ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano. Si se aferra la gente a otro evangelio que no es el apostólico, que no es el de Jesús y que no es el del Padre, todo es en vano. Todo es en vano. Por eso Jesús tuvo discípulos. Y así como en su tiempo tuvo discípulos que en ese momento fueron todos los apóstoles, hoy en día también hay discípulos del Señor para que se cumpla su voluntad. Entonces quiere decir que no porque estás recibiendo una palabra y que no la conozcas, si esa doctrina es de Jesús, si es una doctrina de hombre, te va a llevar a perecer. Y todo va a ser en vano. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué. ¿Cuál fue el que recibió? Pablo lo recibió por revelación. No lo recibió por discipulado. A él Jesús se le reveló. Porque él era un perseguidor de la iglesia de Jesús. Y dice la palabra que él fue el último de los abortivos. Él fue el último de los apóstoles. Entonces, por lo tanto, ya no puede decir, nació un apóstol y vino un apóstol. ¿Cuál? Porque no han entendido la palabra. Dice que él fue el último de los abortivos. O sea, cuando ya parecía que ya todos los apóstoles estaban completos, se le apareció Jesús, se le reveló la palabra y él fue el último que nació. No para que sigan diciendo, y va a venir el apóstol tal, va a venir la pura tontería. Porque así está la iglesia. Tiene los sentidos como el pueblo de Israel, cegados, no pueden ver. La luz no les resplandece, porque todavía hay tinieblas, porque todavía hay oscuridad. Y hay para los que les queda encubierto el evangelio. Para los que se pierden, para eso son. Si el evangelio de Jesús te está encubierto, mejor pídele perdón, pídele que te revele su palabra y que empiece la luz de Jesús a entrar a tu vida para que empieces a entender cuál es el plan y el propósito de Dios para cada una de sus vidas. Para los que se pierden, ese dice la palabra, es para los que está encubierto el evangelio de Jesús. ¿Quieres perderte? Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. No dice que están tambaleantes, están firmes y cimentados en la roca que es Jesús. Cuando tú estás cimentado en la roca que es Jesús, es porque tú has recibido la instrucción y la palabra de Jesús y tú la has obedecido.
Y el fundamento de tu vida, de tu casa, es Jesús. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a las palabras que les prediqué. ¿Qué es aferrarte? Aun cuando no tengas fuerzas, tienes que pedirle fuerzas para seguir adelante. Y no desmayes y no te regreses, porque si tú no te aferras, también te van a faltar las fuerzas. Si tú no le pides fuerzas al que da, si tú no le pides vida al que da, tú no vas a poderlo hacer solo. Tenemos que pedirle fuerzas, porque hay momentos que vienen cargas a nuestra vida, aflicciones, y tenemos que pedirle fuerzas para seguir adelante sin ver atrás. No, nada más ya no puedo y me regreso para atrás. Si se aferran a la palabra que les prediqué. ¿Quién es la palabra? La palabra es Dios. Tienes que tomar a Jesús como estandarte en tu vida. Cuando tú lo tomes como tu estandarte, no hay nada, ni enemigo chico ni grande que pueda penetrar tu muralla. Porque nosotros tenemos un vallado de ángeles, de arcángeles, serafines y querubines. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando nosotros nos gozamos y nos regocijamos en su presencia, tenemos un vallado, no físico, material, espiritual, de ángeles, de arcángeles. Ellos son los que nos van a guardar para que nuestro pie no tropiece con piedra, en el pecado, en la inmundicia y en la maldad. De otro modo habrán creído en vano. Si no te aferras a la palabra, has creído en vano. Y en vano, no, de nada te sirvió. Así de que examina tu vida. Guarda tu salvación y tu corazón con temor y con temblor. Porque hay enseñanzas y hay doctrinas que te van a desviar del plan y del propósito del Padre. Y eso a cada uno de nosotros nos corresponde escudriñar. Porque Dios nos dio libre albedrío y Dios nos dio su palabra. Y si ven que la palabra donde la están enseñando no es la correcta, pídanle revelación a Dios o sálganse. Hoy en día se han levantado tantas sectas, tantas doctrinas que las ha implementado el hombre, y que el hombre quiere ser el que tenga el control total y absoluto de toda una iglesia, de todas las ovejas, como si fuera el dueño de todo. No, nosotros no somos dueños de nadie, ni de nosotros mismos. ¿Cómo voy a tomar la atribución de querer ser el dueño o la autoridad de todas las ovejas? Si el pastor de pastores está aquí, Él es el que nos va a ordenar, Él es el que nos va a encauzar, y Él es el que nos va a dar la palabra para seguir adelante. Cuando escuchemos su voz, nosotros como ovejas vamos a ir siguiendo sus pasos. Y eso es lo que tenemos que aprender aquí en la palabra. Entonces espero que esta palabra llegue a su corazón y abra su entendimiento. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, y te pido, Padre, por todas esas almas, Señor, o por todos esos hermanos o cristianos, Señor, que se han añadido a nuestra página, Señor. Te pedimos, Señor, que les infunda nueva fe, nueva fuerza y fortaleza en sus vidas, y abras los ojos de su entendimiento, Señor, para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad tuya, Padre. Buena, agradable y perfecta, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Gracias, Jesús.